Un imperio entre líneas telefónicas. En una de las ciudades más grandes del mundo donde millones de llamadas cruzan el aire a cada segundo y las luces no se apagan nunca, se levanta silenciosamente el legado de un hombre que supo ver oportunidad donde otros solo vieron ruina. Carlos Slim el I no construyó su imperio de telecomunicaciones en tiempos de bonanza, sino en medio del caos, cuando la economía mexicana se derrumbaba y el miedo se apoderaba de los mercados. Mientras los inversionistas huían, Slim hacía su movimiento. Adquiría empresas debilitadas por la crisis, evaluaba activos ignorados por todos y aplicaba una disciplina casi quirúrgica sobre cada peso invertido. Nadie imaginaba que, años más tarde, ese mismo hombre dominaría el sector de las telecomunicaciones en América Latina y se convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero su historia no comienza con Telmex, ni con América Móvil. Comienza mucho antes, en una familia de inmigrantes libaneses que llegaron a México buscando algo tan antiguo como la humanidad misma, una oportunidad para empezar de nuevo. Los Slim Haddad, raíces libanesas, sueños mexicanos. A principios del siglo XX, la familia Slim llegó a México desde el Líbano, huyendo del colapso del Imperio Otomano. Julián Slim Haddad, el padre de Carlos, desembarcó en Veracruz en 1902, con poco más que sus manos, su lengua árabe, y una fuerza de voluntad inquebrantable. En el centro histórico de la Ciudad de México abrió un pequeño bazar. Ahí vendía telas, ropa, bisutería. Pero lo importante no eran los productos, sino la forma en que llevaba el negocio. Julián anotaba absolutamente todo en una libreta. No importaba si era una venta grande o una moneda de cambio menor, cada transacción se registraba. La disciplina financiera era una religión en la casa Slim. Carlos nació el 25 de enero de 1940, en una Polanco que aún era un barrio de casas sencillas y familias trabajadoras. Desde los 5 años, su padre le enseñaba a manejar dinero y llevar registros contables. A los 7, Carlos tenía su primera libreta financiera, y para los 12 ya compraba acciones en el Banco Nacional de México. La infancia del futuro magnate no se caracterizó por lujos excesivos ni vida social abultada. Se forjó en el hogar, entre libros de contabilidad, cálculos mentales y charlas sobre negocios durante la cena. Julián solía decir, la crisis golpea a quienes no saben contar sus centavos. Esa frase se quedaría grabada para siempre en la mente de su hijo. México del milagro al terremoto financiero. Carlos Slim creció en una nación marcada por ciclos de euforia y desastre. Desde 1940 hasta finales de los años 70, México vivió lo que se conoció como el milagro mexicano, una época de crecimiento económico constante basado en la sustitución de importaciones, inversión estatal y expansión de la infraestructura. El gobierno construía carreteras, presas, refinerías, mientras las empresas nacionales florecían. Sectores como el acero, el cemento, el papel y el tabaco prosperaban bajo la sombra protectora del Estado. Fue en ese caldo de cultivo donde Slim aprendió que, detrás de cada industria sólida, había activos subestimados esperando a ser aprovechados. Mientras muchos veían la caída, Slim veía el suelo fértil para sembrar su estrategia. Durante esa década caótica, elaboró su famosa hoja de pesca, una lista detallada de empresas con activos sólidos, flujo operativo positivo y una valuación deprimida por la crisis. Lo que para otros era ruina, para él era oportunidad. La historia infancia, juventud y ascenso. El niño inversionista y su libreta interminable. A los 12 años, Carlos Slim compró sus primeras acciones.
El Banco Nacional de México era una institución sólida, con buenos rendimientos. Cuando recibió su primer dividendo, no lo gastó. Lo reinvirtió de inmediato. Fue su primer contacto con el principio del interés compuesto, dejar que el dinero trabaje por uno. Su niñez fue un entrenamiento constante. Mientras otros niños jugaban, Carlos hacía cuentas. Su padre lo desafiaba cada viernes por la tarde, calcular porcentajes, intereses, márgenes de ganancia. Carlos respondía con rapidez, sin lápiz ni papel. Su mente era una calculadora. En la Universidad Nacional Autónoma de México, Slim estudió ingeniería civil, aunque también asistía por gusto a clases de economía. Mientras otros compañeros vendían apuntes o buscaban becas, él vendía dulces, manejaba su tiempo como un pequeño empresario y ya pensaba en términos de rentabilidad por hora. Al egresar, trabajó como corredor de bolsa. No era solo un oficio, era su aula práctica. Allí aprendió a leer entre líneas los estados financieros, a descubrir si una empresa tenía fundamentos o solo fachada. Pronto, fundaría su primera empresa, Inversora Bursátil. La creación de Grupo Carso. En 1965, con unos 400,000 pesos ahorrados, equivalentes a unos $250,000 actuales, Carlos Slim lanzó su carrera empresarial de forma independiente. Inversora Bursátil fue su vehículo para adquirir compañías que pasaban desapercibidas pero tenían un enorme potencial. Entre 1966 y 1972 compró empresas como Jarritos del Sur, Seguros de México y Bienes Raíces Mexicana. Todas tenían algo en común: activos mal evaluados, flujos de caja estables y mercados con espacio para crecimiento. Slim no buscaba empresas perfectas, sino empresas que el mercado hubiera olvidado. En 1976 consolidó sus operaciones bajo un nombre que se volvería emblemático, Grupo Carso. El nombre era una fusión de Carlos y Soumaya, su esposa, el amor de su vida. Era más que un gesto romántico, era la base de un imperio familiar. Slim explicaba su lógica con la llamada teoría del témpano. Según él, una empresa valiosa es como un iceberg: lo visible puede parecer pequeño, pero lo que hay bajo el agua, los activos ocultos, la eficiencia operativa, el control de deuda, eso es lo que determina su verdadero valor. Uno de sus primeros grandes golpes fue la compra del Palacio de Hierro, una cadena de tiendas departamentales que atravesaba dificultades. Slim la transformó desde adentro, optimizando costos, eliminando gastos superfluos y apostando a una nueva clase media mexicana que emergía silenciosamente. El golpe de 1982 y la Casa de Gangas. La crisis económica de 1982 golpeó a México como un terremoto sin aviso. El gobierno nacionalizó los bancos, la inflación se volvió imparable, y el dólar se volvió un bien preciado. Muchos empresarios, presas del miedo, comenzaron a liquidar activos o cerrar negocios. Las grandes fortunas se disolvían al ritmo del caos financiero. Pero Carlos Slim no perdió la cabeza. Todo lo contrario, vio la tormenta como una ventana de oportunidad. Años antes había preparado su hoja de pesca, un documento donde anotaba empresas que, aunque subestimadas, tenían un enorme valor escondido. Con esa lista en mano, empezó una de las estrategias más audaces del empresariado mexicano: comprar, diversificar y consolidar. Adquirió Cigarros La Tabacalera Mexicana, una de las más antiguas del país. Luego Sanborns, cadena de tiendas y restaurantes. Y después, Minera Frisco, empresa minera con reservas de plata, oro y zinc. Todas estaban en condiciones vulnerables, pero Slim se enfocaba en el largo plazo, no en los miedos del momento. Su enfoque era claro: comprar barato, fortalecer estructuras internas, reducir pasivos y potenciar la eficiencia. A diferencia de otros inversionistas que vendían durante la tormenta, Slim se posicionaba como quien recoge diamantes entre los escombros. La privatización de Telmex, el movimiento maestro en 1990, México entró en una nueva era, el neoliberalismo económico. El presidente Carlos Salinas de Gortari inició un proceso de privatización de empresas estatales. Entre ellas, una que todos conocían, Telmex, la gigante de las telecomunicaciones.
Telmex era un monstruo lento, burocrático, ineficiente. Las líneas telefónicas tardaban meses en instalarse, el servicio era caro y la tecnología, obsoleta. Pero Carlos Slim veía otra cosa, una red nacional de cobre, millones de clientes cautivos y la posibilidad de digitalizar todo el sistema. En sociedad con France Telecom y Southwestern Bell, Slim presentó una oferta para quedarse con Telmex. Ganó la licitación y asumió el control. Los críticos lo cuestionaron. ¿Por qué comprar un dinosaurio estatal en plena transformación? Pero él tenía otra visión, la infraestructura ya estaba ahí, y con capital y tecnología, podía modernizarse. Slim invirtió millones en automatizar centrales, modernizar redes, expandir cobertura y formar cuadros técnicos de alto nivel. En una década, Telmex pasó de ser un símbolo de ineficiencia estatal a una de las empresas más rentables del país. La clave, una vez más, fue ver donde otros no veían, no solo una empresa de telefonía, sino una red de datos por donde pasaría el futuro. América Móvil. Conquistar Latinoamérica con visión global a finales de los años 90, la telefonía móvil empezaba a despegar. El celular, que en sus inicios era un lujo para ejecutivos, se volvía cada vez más accesible para el público. Carlos Slim entendió que el mercado estaba cambiando, el verdadero negocio no estaría solo en vender teléfonos, sino en conectar regiones enteras. En el año 2000, creó América Móvil como escisión de Telmex, enfocada exclusivamente en telefonía celular y datos móviles. Empezó comprando empresas en Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador y más. En pocos años, América Móvil era la mayor operadora de telecomunicaciones en toda América Latina. El modelo fue replicado con precisión quirúrgica, entrar en mercados subatendidos, mejorar infraestructura, ofrecer precios competitivos y expandir rápidamente la cobertura. Slim también entendía la importancia de las economías de escala. Cada nueva adquisición generaba sinergias en tecnología, logística y operaciones. América Móvil no solo crecía, se volvía más eficiente con cada nueva compra. En 2007, con la compra de TracFone en Estados Unidos, Slim consolidó su presencia incluso en el corazón del mercado anglosajón. Tenía más de 280 millones de clientes en todo el continente. Lo que empezó como una red nacional en crisis, se había convertido en un imperio digital. Diversificación sin límites, infraestructura, energía, medios y más. Carlos Slim no se detuvo en las telecomunicaciones. Su visión empresarial era integral, construir un ecosistema donde cada parte alimentara a la otra. A través de Grupo Carso incursionó en construcción con Sixa, su brazo de infraestructura, en energía con Carso Energy y proyectos de gasoductos entre México y Texas, en finanzas con Inbursa, en comercio con Sears México, Sanborns Mix y más. Incluso entró en el mundo editorial con la adquisición de una parte importante del New York Times y participaciones estratégicas en empresas tecnológicas globales. Su filosofía seguía intacta, diversificar para protegerse, pero integrar para potenciarse. Cada negocio, por separado, debía ser rentable. Pero unidos, debían crear un ecosistema autosuficiente. Slim también se mantuvo fiel a sus raíces. No buscaba deslumbrar con lujos ni exposición pública. Su despacho en Grupo Carso era sencillo. Vestía austero. Daba entrevistas puntuales, prefería hablar con hechos. El secreto estaba en la estructura, un holding sólido, equipos técnicos eficientes, toma de decisiones rápidas y visión de largo plazo. Filantropía inteligente, la Fundación Carlos Slim. Carlos Slim no solo acumuló empresas. También creó una de las plataformas filantrópicas más importantes de América Latina, la Fundación Carlos Slim. Su enfoque era claro, no asistencialismo, sino inversión social. Programas en salud, educación, desarrollo económico y cultura. Millones de vacunas distribuidas, apoyo a investigaciones médicas, becas para jóvenes, proyectos de reconstrucción tras desastres naturales. El Museo Soumaya, construido en honor a su esposa, es un símbolo de acceso gratuito al arte. Alberga una de las mayores colecciones de arte en América Latina,
y está abierto al público sin costo alguno. Para Slim, la riqueza no se mide solo en capital acumulado, sino en la capacidad de generar transformación. Por eso, su filantropía es estructurada, con indicadores, metas y visión de impacto. Pensar a largo plazo, la filosofía que guía todas sus decisiones. Para Carlos Slim, el tiempo es el mejor aliado del inversionista. Mientras muchos ejecutivos buscan resultados trimestrales para satisfacer a accionistas ansiosos, Slim construye a décadas. Desde el principio, su enfoque fue claro: invertir a largo plazo, reinvertir las ganancias, mantener la liquidez y crecer con paciencia. Slim jamás fue partidario de vender empresas para obtener ganancias rápidas. Todo lo contrario, prefería mantenerlas, fortalecerlas y hacerlas más rentables con el tiempo. Su lógica era simple pero poderosa: si un negocio genera flujo constante y puede mejorar su eficiencia, no hay razón para desprenderse de él. Uno de sus mantras más repetidos es: mantente firme cuando todos tienen miedo. Y sé prudente cuando todos son ambiciosos. Esta visión contracíclica lo llevó a acumular activos valiosísimos durante las mayores crisis económicas. Incluso en los peores momentos, como la crisis del tequila en 1994, la devaluación del peso en 2008, o los efectos de la pandemia en 2020, Carlos Slim no solo resistió, expandió. Diversificación inteligente y control de deuda. Slim no cree en poner todos los huevos en una sola canasta. Su estrategia de diversificación es uno de los pilares de su éxito. Pero no se trata de acumular empresas de cualquier tipo, sino de elegir aquellas donde pueda generar sinergia entre sectores. Por ejemplo, tener participación en infraestructura, a través de CICSA, le permite ejecutar proyectos estratégicos en telecomunicaciones. Controlar bancos, como Inbursa, le da músculo financiero para operar adquisiciones. Y tener tiendas como Sanborns o Sears crea canales de distribución propios para productos de sus otras empresas. Además, su política frente al endeudamiento es conservadora. Slim solo toma deuda cuando tiene claro cómo generará retorno. Prefiere crecimiento financiado con flujo propio antes que apalancamiento desmedido. El control sobre los gastos operativos también es una constante. En sus empresas no se derrocha. No se trata de austeridad por imagen, sino de eficiencia real. Este enfoque ha hecho que sus compañías, incluso en sectores altamente competitivos, mantengan márgenes saludables, baja exposición a riesgo financiero y capacidad de maniobra en tiempos difíciles. Liderazgo basado en confianza, técnica y simplicidad. Carlos Slim no es un CEO tradicional. No recorre pasillos vestido con trajes de diseñador, ni llena salas con discursos motivacionales. Su liderazgo es silencioso, técnico y pragmático. Confía profundamente en su equipo. Forma cuadros internos, promueve gente de dentro de la organización y da autonomía operativa a sus directivos. Eso sí, todos saben que deben rendir cuentas con datos concretos y resultados medibles. Slim cree en estructuras organizacionales horizontales, donde el flujo de información sea rápido y las decisiones no se estanquen en cadenas burocráticas. La simplicidad administrativa es un principio rector. Además, evita la sobreexposición mediática. Su estilo sobrio y reservado le ha permitido evitar escándalos, mantener estabilidad interna y enfocarse en lo esencial: hacer negocios. Una frase que resume su filosofía de liderazgo es: cuando das empleo, das dignidad. Cuando das herramientas, das libertad. Cuando das educación, das futuro. La obsesión con la eficiencia operativa. Slim analiza cada parte de una empresa como si fuera un sistema mecánico. Si una pieza está gastando de más, si una operación puede optimizarse, si un proceso se puede automatizar, actúa de inmediato. Esto aplica desde el manejo del inventario en sus tiendas hasta la organización logística de sus telecomunicaciones. El objetivo es siempre el mismo: reducir costos sin sacrificar calidad. Sus empresas suelen tener plantillas ajustadas, sin exceso de personal, pero con empleados bien capacitados. La productividad es más importante que el tamaño. En los contratos, busca negociar de forma directa,
sin intermediarios, y con cláusulas claras que le permitan tener margen de maniobra. Prefiere comprar empresas que no dependen de subsidios, ni están atrapadas en sectores artificialmente inflados. Este foco implacable en la eficiencia ha sido una de las razones por las cuales Slim ha podido crecer incluso cuando otros gigantes caen. Tomar decisiones cuando nadie más se atreve. Quizá la característica más poderosa de Carlos Slim es su capacidad de actuar en momentos de incertidumbre extrema. Mientras otros evalúan riesgos, él ya ha tomado una posición. Durante la crisis de 1982, cuando nadie compraba, él adquiría activos por centavos. En los años 90, cuando nadie quería tocar una empresa pública mexicana, él compró Telmex. En los 2000, mientras las telecomunicaciones móviles aún eran emergentes, él ya expandía América Móvil por todo el continente. En 2008, mientras las bolsas del mundo se derrumbaban, Slim invertía en The New York Times, una empresa golpeada pero con reputación e influencia. Años después, esa inversión se volvería estratégica, tanto por lo financiero como por el capital simbólico. Esta toma de decisiones no es impulsiva. Slim analiza todo: estados financieros, flujo de caja, activos tangibles, costos reales, posicionamiento estratégico. Pero cuando los números le dicen que es viable, no espera a que el mercado confirme. Tecnología como eje central de futuro. Aunque nació en 1940, Carlos Slim ha sido un entusiasta de la tecnología durante toda su carrera. Lo demostró al modernizar Telmex, al fundar América Móvil en pleno boom digital, y al invertir en plataformas tecnológicas desde antes de que fueran tendencia. Él no ve la tecnología como una moda, sino como una palanca de eficiencia, comunicación y escala. En sus palabras, la tecnología no sustituye al hombre, lo potencia. Pero el que no se adapta, desaparece. Por eso, constantemente impulsa la digitalización interna de sus empresas, promueve el comercio electrónico, financia desarrollos de software, y sigue muy de cerca los cambios en inteligencia artificial, telecomunicaciones cuánticas y automatización industrial. Lecciones aplicables hoy: mentalidad, hábitos y principios. Mentalidad de oportunidad en la adversidad. Carlos Slim tiene una visión muy clara: las crisis no son solo momentos para sobrevivir, sino para crecer. Mientras muchos se paralizan por el miedo, él ve la posibilidad de comprar barato, innovar y construir. Esta mentalidad puede aplicarse a cualquier persona o negocio. La clave está en entrenar la mirada para ver oportunidades donde otros solo detectan problemas. Slim recomienda: estudia la situación, entiende las causas, pero no te quedes atrapado en la queja. Busca la solución y actúa. Disciplina financiera como base del éxito. Desde niño, Carlos aprendió a llevar cuentas precisas y nunca perder de vista los números. Esta disciplina es fundamental para construir riqueza y para tomar decisiones inteligentes. Un hábito sencillo, pero poderoso, es registrar cada ingreso y gasto, analizar en qué se puede optimizar y mantener siempre un colchón financiero para emergencias o inversiones. Slim lo dice claro: la riqueza no está en lo que ganas, sino en lo que ahorras y cómo lo haces crecer. Paciencia y visión a largo plazo. El éxito no es inmediato. Slim ha demostrado que construir imperios lleva décadas. La paciencia es una virtud indispensable. En la era de la inmediatez y la gratificación rápida, él nos invita a pensar en el mañana, a reinvertir y a no abandonar proyectos solo porque no producen frutos inmediatos. Su consejo: siembra hoy, riega mañana, y cosecha cuando llegue la temporada. Diversificación inteligente y gestión del riesgo. No concentrar todo en un solo negocio o sector es una enseñanza vital. Slim diversificó en telecomunicaciones, construcción, minería, comercio y finanzas, siempre cuidando que cada negocio sea rentable y aporte al conjunto. Para cualquier emprendedor o inversionista, este principio es clave para evitar pérdidas catastróficas. Liderazgo humilde y basado en resultados. Carlos Slim no busca protagonismo ni fama, sino resultados. Su liderazgo es práctico, discreto y basado en la confianza hacia su equipo. Una característica fundamental es que delega, pero exige responsabilidad y medición objetiva. Aprender a liderar con humildad,
poniendo el foco en el trabajo, es una lección que trasciende empresas. La tecnología como aliada. En un mundo en constante cambio, adaptarse a la tecnología es vital para no quedarse atrás. Slim invita a aprovechar las herramientas digitales para mejorar procesos, comunicar mejor y crear valor. No es cuestión de seguir modas, sino de entender cómo la tecnología potencia lo que hacemos. Responsabilidad social y filantropía inteligente. Más allá de ganar dinero, Carlos Slim destaca la importancia de devolver a la sociedad. La filantropía debe ser estratégica, enfocada en generar impacto real y sostenible. Cada uno puede contribuir desde su lugar, ya sea con tiempo, recursos o conocimientos. Frases para inspirar tu camino: la riqueza no es un fin, sino un medio para ayudar y transformar. Cuando tienes una visión clara, ningún obstáculo es demasiado grande. El éxito no llega solo, se construye con trabajo, disciplina y humildad. Resumen. Carlos Slim nos enseña que el éxito es una combinación de visión, disciplina, paciencia, liderazgo y responsabilidad. No es casualidad que haya construido uno de los mayores imperios empresariales, fue la suma de hábitos, decisiones conscientes y un profundo compromiso con el valor real. Tú también puedes aplicar estas lecciones en tu vida, sea cual sea tu meta. Observa, aprende, actúa con constancia y sobre todo, mantén la mirada puesta en el largo plazo.